Muy buena gente, aquí estamos en el canal de Wolf y hoy les traigo algo muy pero muy bueno. Hoy les traigo en español y únicamente en este canal en habla hispana las ARK Survival Stories, que vendría siendo la historia de ARK, esa que está en las notas de explorador, pero que a ti no te da un poco de lata leer, igual que a mí, pero representadas y recreadas in game, como están viendo en pantalla. Esto está hecho por un creador de habla inglesa llamado Neddy the Noodle, que de verdad un besito en las nalgas, y abajo tienen su canal en la descripción. Y muchas gracias por darme permiso de mostrarle a mi comunidad todo esto. Y bueno, ya saben que siempre en mi canal me gusta hacer las cosas yo, eventos, series, etc, etc. Pero la historia de ARK es algo que siempre me ha gustado ver y siempre me ha gustado entender, y esta es la oportunidad y tenemos que aprovechar para tener este contenido en habla hispana y yo traérselos con subtítulos en español exclusivamente aquí. Así que sin más rollos, vamos a ir a ver las ARK Survival Stories y vamos a enterarnos un poquito más de esta historia de ARK. Dejen su like y vamos para allá. Y gente, vamos a ver por fin el primer episodio de The ARK Survival Stories, mis panas. El primer episodio, ¿ok? Que como ven ahí en pantalla es en el mapa de The Island, ¿ok? Como es cronológicamente en el juego el primer mapa de historia. No vamos a ver toda la historia de The Island en el episodio de hoy, en el capítulo de hoy, en el video de hoy, pero si le dan mucho apoyo veremos todo el episodio de The Island en el transcurso de unos cuantos videos, y después el de Scorched, Aberration y todos los que hayan, ¿ok? Elena Walker, voz por Jani Harris, Lei Mei-jin por Mei Konishi, o que se llaman igual, Sir Edmund Rockwell por Elliot Crossley, Gaius Marcellus Nerva por Rob Sharp. La que hace la voz de Mei-jin se llama Mei también en la vida real, increíble. Buen detalle ahí. Ya van a ver la cantidad de epicidad en estas cinemáticas. Me encantan. He visto trailers, he visto, por decirlo así, adelantos y son increíbles, ¿ok? Vamos a ver ¿qué nos trae? Ok, esta se supone que es Elena. La Elena esa que se hace Homo Deus en Extinction, esa misma. Sometimes I like to take Athena out just before dawn and watch it while flying through the morning sky. It's in these simple moments that I realize just how lucky I am. Not that I was unhappy exploring the reefs and rainforests back in Oz. Since I got here, I've had the opportunity to study creatures that no other biologist has bueno, ever witnessed. Un gran privilegio estar en el ARK para ser un biólogo, la verdad. I'd been holding out for a change in weather before studying the wildlife of this island's peculiar tundra region. Ok, un cambio de clima en la nieve. That it's not forthcoming. Clearly this planet has no axial tilt and therefore no seasons. Claro, no tiene estaciones como el Génesis esto. Como los mapas de código Alex. The cold and I are not the best of mates, I can tell you that, but I'll just have to suck it up. The climate during the Jurassic and Cretaceous periods that many of these islands' creatures hail from was fairly uniform. Claro. So an Arctic region is quite o sea, en la época de los dinosaurios todo el clima era igual, pero en la isla hay una región de nieve separada de todo el resto, lo cual es bastante raro. A ver. Ok. Well, them and Athena, she's right at home here. Claramente. Ojo, Rockwell. Rockwell le regaló a Athena a Elena. Ok, ya vemos el primer vistazo de Rockwell, a ver. Me encantan las cinemáticas, la verdad. Las amo. No, el mamut antes del TLC. Uy, no me acordaba de ese mamut. Qué día. Ojo, ¿verdad que Elena también, para los que no lo saben, es la que hace los dossiers de los dinosaurios? Las notas de explorador como de los dinosaurios que vemos, los hizo Elena. Y le sorprende mucho de que haya un tiranosaurio en la nieve. Claro, y la tribu le dice que es algo común, cosa que a ella, al ser bióloga, como que le sorprende, ya que ¿por qué va a haber un Rex en la nieve en la vida real? Well, I've combed through more carnivore droppings that I care to calculate, and I can't say they provided many answers. All the predators in this region have very similar diets. With so many different predators hunting the same prey, the populations of all these species shouldn't be sustainable. Claro. I found nothing to indicate that any Claro, si todos los carnívoros cazan a los mismos herbívoros, esos herbívoros no deberían existir, ¿no? The more I realize that this region shouldn't exist.
Its Ok. climate is out of sync with the rest of the island. Many of the creatures here are millions También of years hay ahead of lobos y hay dinosaurios, eso ya es raro. is almost static. Y el clima no cambia como vemos en The Island cuando jugamos. Siempre está la parte de nieve, nunca se derrite nada. Hay más de depredadores que presas en toda la isla. Claro, no tiene sentido, o sea, no habrían herbívoros. What to make of it? Add in the human factor, También. and it's possible for this island to continue as it is by natural means. So, what? Is this island's wildlife being monitored and curated somehow? I should speak with Rockwell. Vamos a hablar con Rockwell. Y bueno, Lena dice que la cosa no tiene sentido el ecosistema y si hay alguien monitoreando desde arriba. Ahí estamos con Rockwell. Hoy me encanta la voz de Rockwell, de verdad. A ver. Hemos tenido la fortuna de encontrar el diario. Stupendous scholar, gallant gentleman, and explorer extraordinaire. It also means that it's entirely possible that I've met some unseemly end on this fascinating but exceedingly dangerous island that I call home. Que se murió y por eso tenemos su diario. O lo robamos o se le perdió. Perfecto. In which case, please proceed to either hang your head in shame or return it to me at once. Se le ve muy civilizado el Rockwell aquí, no es el monstruo que conocemos en Aberration, la verdad. No me hace recordar a ese monstruo. En Londres. ¿Es de Londres, Rockwell? El Meanwipe. Eso es el Meanwipe. Ahí está. Que borra memorias. As usual, I've had tribal leaders groveling at the gates of Rockwell Manor just for the tiniest of samples. La tribu de Counterplay ahí, pidiendo Meanwipe para subirse toda velocidad y daño e ir a raidear bases. I'm not interested in their riches though. I have their protection, supplies for my studies, and all the time in the world. Muy bien, muy bien. What more could I ask for? Rockwell no quiere riquezas, solo quiere que le des protección. Y él vive su vida feliz en la isla con sus propiedades, haciendo Meanwipe y borrándole la mente a la gente. Todo bien, no te conviertas en un monstruo, por favor. Sigue así, buena persona. These tribal negotiations give me a headache every time. Uy, ya está cabreado Rockwell. Los pulgares negros, escuché. Los tiburones pintados le hundieron la barca a los pulgares negros, perfecto. No, Rockwell, no le borre la mente. Lo había dicho de broma y parece que quiere, la verdad. A ver. Se le está saliendo el monstruo al Rockwell. Aunque dice que es como la entidad neutral de la isla, por lo que escuché. Any chemist worth his salt knows the irreplaceable value of testing. Until a tonic has been rigorously tested, it is less useful than water. If only I could persuade this island's less intellectual inhabitants to see that tests on Mesopithecus serve. Es como buena persona, pero se le salen como sus pensamientos de quiero borrarle la mente a todos, quiero persuadir para mis experimentos. No lo sé. Desconfianza. No te vayan a salir tentáculos, Rockwell. The Laughing Skulls offered rather less willing participants at one point, but I declined. With how difficult it is to find volunteers these days, I sometimes regret it. Ok, o sea, hasta ahora es bastante sano el Rockwell. Si la gente no quiere participar en sus experimentos, él se complace. Ahora al final como que se arrepentía un poco, pero hasta ahora todo muy ético, todo muy moral y un Rockwell bastante bueno, no el que recordamos en absoluto. Y tenemos un nuevo personaje, a ver, Mei Jing. No sé. I've asked these questions many times since I awoke on this foreign shore. But I must stop. Todos lo hacemos cuando amanecemos en la playa por primera vez. No, probablemente no te salven. Probablemente llegue un PvPero, te apunte con su arma encima de un tiranosaurio con tech y te mate. A menos que estén los servidores de World, mi pana. I survive. This question always has an answer, though it is ever changing. And it has helped me ¿Cómo sobrevivir? Dice Mei Jing. Ok. Just days ago, I never thought I'd fear again.
I thought my fear died with the yellow turbans. ¿Qué es eso? Yellow Turbans. La rebelión de los turbantes amarillos fue una revuelta campesina que estalló el año 184 en China en tiempos del emperador Ling. Ok, entonces fue una rebelión de hace mucho tiempo. O sea, Mei Jing viene de esa época. Yet, when I see a great lizard turn its eyes on Ok. me, I Uy, un know raptor. fear is exactly Ay, le volvió el miedo a la Mei Jing. I'm armed and clothed now, though crudely. My stone spearhead makes me long for my village's weaponsmith, but it serves. I use it to hunt the slow, No. thick birds that wander the coast. Pobre I do Dodo. not know how such creatures survive here at all. Yo tampoco. But I'm grateful for the Bueno, según lo que dice Elena, no podrían sobrevivir aquí porque son herbívoros y hay más carnívoros los dos. Like the lizards with ears like fans. Ok. Orejas de abanico, los dilos. Es un buen nombre, un buen nombre. No se me había ocurrido. They are not the only danger. Yesterday, I found footprints in the sand that were not my own. I am not alone. Defending my hometown during the uprising taught me more in months than I learned. Ok, una guerrera Mei Jing. Sabe de todo aquí parece. Lessons, men will always underestimate women in battle, and humans can be crueler than any animal. Son bastante ciertas. Uy, las vio. Not from one man, but three. Con esos muchachos calientes. Se encontró con los tipos cachondos. Mei Jing, hazle saber quién manda allí, porque se van funadísimos, ¿no? Ahí está, funado. Cancelado. Listo. Eso les pasa. Por hueones. Vamos, a ver. Vamos a sobrevivir. Mei Jing, confío en ti, mi pana. El cuarto personaje, Nerva. Ok, ya llegamos a los 4 personajes. ¿Quién es Nerva, Okay. Man is supposed to be above the animal. Se supone. People here live in squalor. Ah, bueno, los niños ratas en la playa. ¡A tu maldita madre! ¡Le van a sacar, pero del estudio de No faltan nunca. Sí. No sé si esos son superiores a criaturas. Ah, mira, reclutó a los niños ratas. Los va a educar al parecer. Ahí está. Victoria a través de la disciplina. Uy, suena bastante estructurado el señor Nerva. A ver. Many men question my rank, wondering why they had to follow a centurion so young. It took time to earn their trust, but it was necessary. Okay. I could not have even a single soldier questioning me in battle, lest our discipline fail. Without discipline, our century's formation would crumble. Muy disciplinado el pan al parecer. Would be exposed. It is the same here. These ragged men and women will not become a unit overnight. But debe ser como un tipo de emperador romano o algo así, Nerva, por lo que estoy tratando de escuchar. I may be far from Rome, but I know this for certain. This island will know its might. El poder de Roma. Training grew easier. Qué buenos personajes, ¿no? Está como muy variado todo. Yo conocí a Elena nomás. Y a Rockwell, claramente. No les enseñó a raidear a los bobs. Un grave error. Se van a volver adictos. The New Legion. La nueva legión. Ok. Es como una actualización de una bandera romana al parecer, pero con un tera y que se llama Nueva Legión. Ok, creativo. Esperemos que hayas creado legionarios, Nerva, y no hayas creado niños rata que van a raidear a casas de paja, por favor. Volvemos con la Elena, ok. Sí, no es muy normal lo de los obeliscos, no te voy a mentir. Mira, la cueva tech. Similar, except for those oddly shaped holes that were carved into its podium. Okay. I guess I just didn't care about all that. So long as I had my beautiful, la verdad, si yo fuera biólogo, me quedaría en el ARK toda la vida. No trataría de arreglar nada, la verdad. No, I shouldn't write it off just yet. Not before I arrive at Rockwell's. ¿Volvemos con Rockwell? Chance that my daughter is off,
or that I missed something obvious, I won't give up on Puede my ser, paradise puede just que yet. no. Vamos a hablar con Rockwell para saberlo. Miss Walker's Ahí impromptu está. visits are always an unexpected pleasure. After that headache with the sharks and black thumbs, Pulgares negros. Arriving tea time ¿Qué es el session nombre de trío, de verdad? abnormalities of the ARK's ecosystem was precisely what I needed. Ok, se llevan bien al parecer Elena Rockwell. Managed to find an intellectual colleague that Ahí shares está, my ahí love está, los colegas for intelectuales. It saddens me to think that Miss Walker's charming colonial accent would keep her out of the more prestigious institutions and societies back home. Another of the ARK's wonders. La realidad. It is a true meritocracy unlike any in the modern world. Ok. El ARK se debe a méritos, ni a género ni a nada. We could create Hay un punto para ARK, la verdad. scientific utopia. I really need to visit Rockwell more. It's so energizing. Se ven como una buena pareja. No, bueno, en términos de edad, el Rockwell yo creo que le saca unos cuantos años, pero los dos son como genios. Always helps me gain perspective. As for the island's ecological abnormalities, Rockwell reassured me that I was jumping to conclusions. He made a great point. Just because this place doesn't follow the scientific laws we're used to, doesn't mean it follows no scientific laws at all. After all, science is about discovery. Me gusta mucho, me hace mucho sentido en mi cabeza eso. Tipo, la isla como que no tiene sentido con lo que ya conocen, pero si funciona de alguna manera la isla es por algo. Algún nuevo descubrimiento o algún tipo de método científico nuevo debería aplicarse para la isla. O sea, me gusta esa filosofía, la verdad, de que hay que descubrir más que hacer sentido con lo que ya sabemos. Buena filosofía para que aprendan ahí. Suscríbanse. And new discoveries can invalidate old principles. So before I latch onto my theory, I need to gather more empirical evidence. Otherwise, I'm no scientist. Me gusta. Today I scored a Volvemos con great Beijing. victory. A ver. As the sun set, I happened upon the small village on the bluff. Uy, un pueblito. Unfortunately, it was besieged No, by a man who rode a no. lizard like a horse and wielded a stick that spat fire. Roleplay. It would have been safer to retreat, but I could not ignore the bodies. This was a slaughter. Dile que nos PvP el Surprise servidor. can be a warrior's most powerful weapon, and I wielded it effectively. Pues no My tampoco. first arrow found the lizard's throat. Toma, And toma. many more pierced the man's Ahí, back al once he payaso, tumbled from the payaso. saddle. Anda raideando nuevo. Ana con metralletas. In hindsight, I should have spared the beast. A mount would be welcome. The Ok. surviving villagers let me claim the lizard rider's armor and weapons. Ah, ok. Quedaron sobrevivientes en la aldea. Pensé que lo había raideado ya el señor. I understood them. Their mouths moved strangely, but in my ears, I heard the language of my home. ¿Cómo? They say it is the work of the metal object in my wrist. I do not understand, but they had no reason to lie. Ok, esto es totalmente nuevo y no lo tenía para nada en la mente, no lo sabía. Los sobrevivientes dentro del ARK se pueden entender aunque vengan de distintas culturas y tengan distintos idiomas. Beijing es China y probablemente estos eran, qué sé yo, ingleses, chilenos, japoneses, cualquier nacionalidad o cualquier cultura. Y decía que podía ver cómo los labios se movían diferentes, pero le llegaba el sonido en su idioma gracias al implante. Para nada sabía eso y me encanta. That night, I dreamt of the uprising, but this time, I was Levantamiento. Lieutenant Guan, lifting the siege on my village in a single gallant charge. Ok. Yet, when I woke, I was just Mei Ying, and the villagers were gone. Se I fueron. am a stranger No lo to habrá them, matado el but my otro de la tribu heart del feels Raptor, ¿no? heavier for their loss. I must carry on Ah, alone. no. Bueno, no sabemos. The villagers Nunca lo sabremos. made taming beasts sound simple. Se pondrá también. La Beijing. My prey was the same kind of Un two-legged raptorcito. lizard as the raiders steal, Un lagarto de what dos the patas. villagers called a raptor. Ahí está. But this one was strong. Even as my toxin-laced arrows knocked him out, he was able to make one final lunge for my arm. Uy, no le va a hacer. No te vayas a sacar el brazo, Beijing. Ahí cuidado que los raptor te saltan y ¡pau! Te quedas sin nada, si te quedas sin extremidades, la verdad. Only when I was sure that he was docile did I notice his appearance. All black, save his white shins and feet. Right then, I named him Wu Zui. And Wu while Zui. I do not believe in fate, I felt that this beast would carry Pensé que me se iba a llamar home. Juanitos, pero no. Se llama Wu Zui. Raptors are improving. Ahí está. They Ah, know mira, ya to también follow como Wu 40, Zui, ¿eh? And Wu Zui Wu knows to Zui. listen to me. Beasts without riders cannot maintain a formation, but Okay. they can at least run close together. In Sí. time, they have even learned Lo how sé. to attack and retreat at my signal.
Ok, aprendieron a atacar, a hacerle caso a la Meijing. Wuzui and his 5 Wuzui. brothers are like a light cavalry unit, and I am their commander. Unfortunately, Okay. they are all I really have. I'm not much of a craftsman. Oh, and está have few solita la Meijing. possessions. Not everyone here is like me, though. There may be some who can craft but cannot fight. Perhaps we could trade. En eso tiene razón la The Meijing. defense went Sé que es bastante buena guerrera. Like many tribes, the Red Hawks relied entirely on brute Los halcones force. rojos. They thought only of Mira, charging mira, in otra with their tribu beasts a and their counterplay. guns, with Ahí no raideando. regard for their surroundings. They never expected a sortie, much less one that came from Y ahí va Meijing a proteger a los inocentes. Qué grande Meijing, la verdad. My benefactors not only rewarded me with the weapons and Hace supplies roleplay they ella. promised, but extra pack animals to RP. carry them. With each battle, my skills improve and my ranks swell. If only Ok, need be. ahora se consiguió unas I hienitas don't mind that. para llevar The carga, people that I además de care sus about raptors. are back home. Until Perfecto. I return, Wuzui Wuzui. is enough company. Me gusta, me está consiguiendo compañía Meijing de bestias, pero bueno, algo es algo. Y volvemos con Nerva, a ver. No, ya se puso a raidear a gente. But supposedly they had seen some success as raiders. I cannot see how, given how swiftly they fell into disarray. Reino Some enfrentado. even attempted to flee, but they did not get far. No, hasta no dejaron que se escaparan los señores. El Nerva este peligroso, ¿no? Peligroso. No me gustaría encontrármelo ahí en el ARK. The new legion has arrived. I'm finally satisfied with our defenses against flying creatures. Ok, otro tema totalmente distinto. To stop thinking of them as special. With any foe, the goal is to control their actions. So instead of trying to block Muy flies estratégico el completely, Nerva. we created apparent holes in our aerial defense that entice attackers into kill zone. Oye, esto me dio bastante buenas ideas y espero que le haya dado esa idea a ustedes también para sus bases PvP, mis panas. Hagan huecos que entren los teras y pau, ahí abajo torretas o ahí abajo placas para que se cierren las puertas y queden encerrados. Oye, me gustó. For the solution. He had been dreading trying to build a roof over the whole fortress. Eso debería estar We complicado. have grown too large for that to be practical, and soon we will be larger still. Our first true war begins soon, and I suspect many Black Thumb shall defend. Me volvieron los before pulgares then. negros. Quiero poner más weón. A ver. It did not Bueno. take long for me to grow accustomed to the weapons of this world. Ah, claro, Many sí. of which En are Roma called claramente no tenían guns, pistolas, ¿o no? According to one of my lieutenants. They are far more accurate and deadly than any bow. But like any weapon, they are only as effective as their Como me wielder. encantan las cinemáticas, de verdad. Después de ver este video, vayan a darle mucho apoyo a Neddy, de verdad, de mi parte. Un besito en las nalgas. Uy, ya se fueron a raidear a los pulgares negros. Me encanta Our esto. attacks are concentrated, while theirs are scattered. That makes all the difference. F. The Black Thumbs are destroyed. Muy Their bien. leader was defiant. Muy mal nombre de tribu, la verdad. His Va a seguir past viviendo. did not wish to fight the inevitable. They offered us his head last evening. I suspect surrenders will be more frequent now. Son The bien Black Thumbs pro. were the first. They shall Los not New be Legion. the last. Son proazos, la verdad. Yes, I see it clearly. This is destiny. The gods have born me here to bring order, to save these people from their own Nerva. savagery. Janus pulled me across the bridge of Uy, time y and además de lo space. estructurado Mars lent me his strength, and que now es, I shall create metió a my los own dioses entre empire medio. in Ese their buen va a ir name. con un objetivo en la mente. Listo, cagó Elena, cagó Rowell, cagó Meijing, cagaron todos. Nerva va a ir por cada uno de ustedes. Y bueno, gente, esa es la primera parte que veremos de la historia de The Island. Quedan unos cuantos videitos más, así que denle mucho apoyo si es que les gustan y vayan a darle apoyo a Neddy. Suscríbanse para más partes. Y bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó bastante, me gustaría ver la historia de The Island completa, la de Scorched y la de Aberration. Esta es solo una introducción a los 4 personajes, pero en los próximos videos ya nos meteremos ahí en la historia, en cómo se conectan entre todos. Y bueno, a ver cómo progresa todo. Quiero ver cómo Rowell se convierte en un pulpo calamar gigante horrible. Así que gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito y aguanten las Hard Survival Stories. Aguante.